Yo soy Guadalupe Albornoz, soy médica neonatóloga en la Clínica Maternidad Jesús Argentina en el Sanatorio Fino Quieto y miembro del CEFEN de estos 2 años que vienen. Hoy tengo el enorme gusto de presentar y coordinar... Guada, poné a grabar, por favor. Perdón, sabía que me iba a olvidar, Majo. Grabar en la compu, en la nube no hay lugar. Recording in progress. Seguramente les salga a todos, tienen que aceptar la grabación. Sí. Bueno, como les decía, para mí hoy es un enorme placer coordinar este segundo encuentro de interresidencia después de la experiencia del primero. El tema que nos convoca hoy es el diagnóstico oportuno de recién nacido con encefalopatía neonatal. En esta oportunidad contamos con la residencia que nos acompaña y eligió el caso clínico, que es el Hospital Materno Infantil de Salta. Las expositoras son Antonella Morel y Marianela Maturano, que son residentes y jefes residentes de neonatología respectivamente. Vamos a tener un plantel amplio de expertos y nada, es un placer también presentarlos. Entre ellos contamos con Juan Pablo Berazategui, que es médico neonatólogo y pediatra, coordinador del grupo de trabajo de encefalopatía neonatal en CEFEN, también es subsecretario actualmente de la Junta Ejecutiva y miembro del área de trabajo de reanimación neonatal de CEFEN también y jefe de la unidad de neonatología del Sanatorio Anchorena San Martín. Continuamos con Guillermo Colantonio, quien es médico pediatra y neonatólogo también, es coordinador también junto con Juan en el grupo de trabajo de encefalopatía neonatal de CEFEN y es jefe de las unidades de neonatología del Sanatorio Fino Quieto y del Sanatorio Güemes. Además contamos con la participación de la doctora María Josefa Torres, quien es seguimentóloga, me salió, coordinadora del área de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo, vocal titular también de la Junta Ejecutiva de CEFEN, directora general del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, el NIDO, en la Municipalidad de San Isidro. Y finalmente, contamos con la presencia de la licenciada Lana Ávila, que es especialista en enfermería neonatal, personal técnico y profesional del Ministerio de Salud de la Nación y supervisora de enfermería de neonatología y maternidad del Sanatorio Trinidad Ramos Mejía. Bueno, así que como verán, contamos con un plantel de expertos de excelencia para el desarrollo de esta actividad. La misma se va a desarrollar, las chicas Antonella va a ir presentando el caso clínico y a medida que el caso clínico va avanzando, va a ir haciendo en los puntos más importantes una pausa para hacer preguntas al público, que no van a ser de multiple choice, sino que van a ser de intervención, van a poder hacer preguntas en el chat, y si quieren hacer alguna intervención oralmente, ordenadamente, levantando la mano, se puede abrir el micrófono, para al final de la actividad, los expertos van a ir hablando y desarrollando los temas a medida que se vayan presentando. Así que, dicho esto, damos inicio a la actividad. Antonella, te dejo el espacio para que empieces. Buenas tardes, yo soy Antonella, residente del segundo año de acá del Hospital Público Materno Infantil de la Residencia de Neonatología. Nosotros elegimos un caso clínico para hacer diagnóstico oportuno de encefalopatía hipóxico-isquémica en recién nacidos, ¿sí? Vamos a presentar un caso que tuvimos acá en nuestro servicio. Bueno, primero no sabíamos si iban a haber solamente gente de acá de Argentina, entonces para introducirlos un poco en nuestra región, Salta pertenece al noroeste argentino. Dentro de Salta tenemos varios departamentos, de los cuales tenemos la capital y el departamento de San Martín, donde se ubica la localidad de Tartagal, que es de donde es nuestro paciente, ¿no? Hay una distancia de 355 kilómetros entre Tartagal y la capital de Salta, que en auto o en ambulancia es aproximadamente de 5 horas, y en avión o en helicóptero se hace en un aproximado de 1 hora y media, ¿sí? Para introducirlos un poquito, nosotros dentro de nuestra cartera de servicio que presta el hospital a nivel provincial, divide a Salta en 3 regiones. Estas 3 regiones están conectadas con el hospital central, el hospital de tercer nivel, que es al donde yo pertenezco, a través de un sistema de red de traslado neonatal, ¿sí?
Este sistema de red de traslado neonatal terrestre tiene un médico neonatólogo especialista de guardia todos los días, entonces todos los pacientes, todos los recién nacidos de riesgo que nazcan en la provincia, pueden tener una consulta rápida con nuestro nivel de atención, y también contamos con un sistema de traslado aéreo neonatal que cuenta con 3 aviones y 2 helicópteros. ¿Sí? Pero solamente tiene, a diferencia del terrestre, que tenemos 7 médicos, las 24 horas, los 365 días del año, el aéreo cuenta con un solo médico neonatólogo y una sola unidad de traslado habilitada para el traslado neonatal, ¿no? Como antecedentes, bueno, este bebé tiene como antecedente perinatológico una madre de 20 años de edad, que es oriunda de Tartagal, una madre de escasos recursos, que era primigesta, que tenía una serología negativa que se tomó en ese momento en el que ella consulta en trabajo de parto, con controles insuficientes. Esto también nosotros queríamos remarcar, o lo que vamos viendo de las historias clínicas mientras estamos cursando nuestra fase de aprendizaje, es que vemos que por ahí en el interior tenemos controles suficientes, pero estos controles no son de calidad, o en sí tenemos controles insuficientes de los embarazos, y por ahí es muy difícil por la etnia, por la sociedad a la que pertenecen nuestros pacientes, captarlos para hacer un buen control de calidad, ¿no? Esta mamá ingresa al hospital de origen en trabajo de parto con diagnóstico de una ruptura prematura de membrana, y por probable pérdida del bienestar fetal se decide finalizar con una cesárea de urgencia el embarazo, ¿sí? Nace un bebé de sexo masculino, que era un término adecuado de 39 semanas, 3,70 kilos, que fue deprimido al nacer con sin respiración efectiva, con un Apgar de 0, 2, 5, se realiza una reanimación avanzada, se instrumenta la vía aérea, que le instrumenta el anestesista que estaba en ese momento en el quirófano, requiere masaje cardíaco y se administran 4 dosis de adrenalina, ¿sí? De las cuales 2 se administran por tubo. Estas 2 dosis nosotros no tenemos cuáles fueron la dosis y la dilución en la que se administró, y otras 2 dosis que se administra por catéter umbilical venoso, en el que en ese momento ya había participación de un médico neonatólogo, ¿no? Posterior al RCP, el paciente inicia en hipotermia pasiva. A las 2 horas de vida, el médico que estaba a cargo de este bebé lo comunica en la red del sistema de traslado neonatal del hospital, describe el cuadro clínico del bebé y lo describe con estos movimientos anormales que venía teniendo el bebé, envía un video, se interpretan como convulsiones tónicos-clónicas y se realiza una impregnación con fenobarbital, ¿sí? Se coordina el traslado a un centro de mayor complejidad, y desde el nacimiento el bebé permanece en asistencia respiratoria mecánica y con requerimientos de inotrópicos, que se inicia con dobutamina allá en el lugar de origen. En cuanto a la evolución en el hospital de Tartagal, tenemos un bebé que permanece ayunado y restringido en líquidos, con un aporte de 50 mililitros por kilo. Se lo sospecha de sepsis precoz, así que inicia tratamiento antibiótico con la toma de un hemocultivo previo. Bueno, presenta la convulsión y se realiza la impregnación, y se toma un gas de cordón al nacimiento que presenta un pH de 6,84 con un exceso de base de menos 25. Desde el sistema de traslado se sugiere continuar con la hipotermia pasiva, y se lo clasifica con la escala de Sarnat y Sarnat de moderado a severo, ¿sí? En ese momento había una imposibilidad para realizar el traslado por vía aérea, porque en el mismo momento se hace la consulta desde Cafayate de un bebé prematurito de 35 semanas, un pequeño de 1,2 kg, que también había sido un asfixiado al nacer. Entonces se jerarquiza el paciente de Cafayate y es al que se busca en un primer momento, ¿no? Entonces se indica la hipotermia activa con packs de hielo, controlando la temperatura axilar. Este control de la temperatura fue horario, y los controles de la temperatura que nosotros tenemos registrado en la historia clínica del Hospital de Tartagal fue de 34 a 35 grados, ¿sí? Acá
vamos a ver un video del estado clínico del bebé en ese momento, allá en el hospital de Tartagal. Este es el video con el que se comunican a través del sistema de traslado terrestre, y se venía haciendo el seguimiento. Bueno, a nosotros nos parece que este bebé está en una emergencia neurológica, ¿sí? Y que debe ser calificado como un código rojo. Bueno, entonces nosotros las preguntas que queríamos plantear para las personas que estamos en formación y también las otras personas que nos acompañan es cómo deberíamos documentar una reanimación, qué deberíamos haber hecho y cómo seguimos mientras esperamos la derivación, y si se inicia la hipotermia, a pesar de que no tengamos el equipo recomendado a nivel mundial, ni los recursos, y cómo lo haríamos en ese momento, ¿no? Bueno, en esta instancia, si quieren, quería mencionar, porque estamos recibiendo en el chat todos los saludos de todas las provincias, y perdón la interrupción, tanto del Perdón de Chaco, Neuquén, Mar del Plata, Mendoza, Salta, perdón, se me olvida, hay un poco más cerca en Tigre también, Pilar, así que gracias a todos. Lo que vamos a hacer en este momento, si quieren hacer algún comentario o en relación a las preguntas, vayan haciéndolas en el chat y las podemos ir leyendo, ¿les parece? Sí, igual aclarar es que eso, que contesten ellos y después nosotros vamos a contestar con Guillermo todas las preguntas estas ordenadas en forma de... Por eso, esto como no es presentación. en Choice, es abierto al público para que puedan ir comentando, y al final, tanto Guillermo y Juan, en relación a lo que es la hipotermia, van a ampliar sobre el tema. La idea es que esto sea bien ameno, que todos se animen a preguntar. Acá no estamos haciendo ninguna etapa evaluatoria, o sea, todos hemos estado en formación, así que relájense, pregunten lo que sea, y la idea es que intentemos entre todos contestar estas preguntas, ¿no? Es un caso, la verdad, muy importante, para mucha reflexión, marcando la situación de Argentina, ¿no? Y el país que tenemos y las distancias. Así que bueno, nada, sin miedo, pregunten lo que sea y así avanzamos, tranquilos. Acá Julián Bastardo dice realización del lugar ampliado. Bien, perfecto, muy bien. Podés mostrar nuevamente los datos prenatales, gracias. Podés ir para atrás, tanto. A ver, vamos. Ahí están los datos perinatales. Quería consultar si la APGAR se siguió tomando y si su documentación, cómo fueron las horas, los minutos de las intervenciones. Esto podés... Bueno, hay muchas cosas del caso que nosotros no vamos a poder saber con precisión, porque es un paciente que vino derivado con una historia clínica escrita, y la intervención, que si bien tuvo un médico neonatólogo que se formó acá en este lugar y fue a devolver su último año, lo hace en el interior, él no intervino en toda la reanimación. Entonces, esto es lo que sacamos tal cual está en la historia clínica. Bueno, acá preguntan si tenía estatirometría durante el proceso. Bueno, yo sé que por lo que acaba de decir Antonella es difícil saberlo. El tiempo de traslado desde nacer hasta que llega al hospital también venía con hipotermia. Esta es una pregunta. Creo que eso lo vamos a ir contestando después, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Documentar la reanimación utilizando un checklist. Bien. Bien, perfecto, muy bien. ¿Es viable iniciar la hipotermia con pack de gel para extender el periodo más allá de la ventana terapéutica cuando ya sea por terapia o logística de traslado, donde demore más allá de las 6 horas? Este es un Eso lo charlamos después. porque se va a desarrollar el tema y es un tema muy importante para tener en cuenta. Exacto. Específicamente, ¿cuál fue la causa de la cesárea?
La causa específica no tenemos, lo único que aparece en la historia clínica es que tenía una Ahí hay- probable pérdida de bienestar fetal. Y la pérdida de bienestar fetal es la indicación, aparentemente, de la sala de urgencias. Ujú. No sé si Bueno, quieren sigamos, que porque así, sigamos avanzando. y sigamos avanzando. Ujú. Vale. Perdón, Apgar 0 al primer minuto de con el RCP, preguntan. Sí, ¿no? Sí, en ese momento no participaba, es un Apgar que se dio de forma retrospectiva y no participaba el especialista, ¿sí? Lo recibe un médico general junto con el anestesista. Igual ahora vamos a charlar sobre el Apgar ampliado y cómo tomarlo, así que está buena la pregunta, muy buena. Ujú. Bueno, Sí, a las todas estas cosas que 24 van horas surgiendo. de vida, Sí, ¿cómo? habla, sí, sí, sí. A las 24 horas de vida se logra coordinar este vuelo sanitario, que para tener en cuenta es un traslado mixto, en donde se hace, el vuelo sanitario va a arribar a una localidad que se llama Mosconi. Esta localidad está a 20 minutos del hospital de Tartagal. Desde ahí es un aeropuerto privado que le prestan a la provincia para que arriben los vuelos sanitarios, se traslada en una ambulancia, el mismo equipo que lo va a buscar al paciente lo estabiliza y lo vuelve a trasladar, y desde ahí se viene para acá, para el hospital nuestro, ¿no? Acá en la capital. En cuanto a la evolución en nuestro hospital, tenemos que tener en cuenta que era mayo del 2021, estábamos todavía con la pandemia bastante importante, con las medidas de seguridad, de bioseguridad. Nosotros teníamos como protocolo acá en el ingreso de la unidad, todos los pacientes que venían del interior se aislaban de forma sistemática e ingresaban en un box de aislamiento, ¿sí? En este box de aislamiento tenían horarios en los cuales se controlaban los pacientes y, bueno, a menos que haya alguna eventualidad, se ingresaba en otro horario que no estaba estipulado, ¿sí? El paciente ingresa derivado desde el hospital de Tartagal en vuelo sanitario, con grave compromiso de su estado general, NRM, normotenso, pero a expensas de soporte inotrópico, hipotónico de forma generalizada, con hipotermia pasiva y una temperatura de ingreso de 34,4 grados, ¿sí? Desde su aspecto neurológico, a su ingreso se lo coloca en hipotermia selectiva. La misma se suspende de forma precoz a las 15 horas por un desperfecto del equipo. Se realiza una ecografía cerebral en la que sí vemos que tiene una hiperecogenicidad de los ganglios de la base y del tejido cortical. Se realiza una primera valoración neurológica a los 4 días de vida, que fue bastante inespecífica, y después tenemos una valoración a los 17 días de vida, en donde ya se ve un paciente vigil, con alteración de la succión de deglución, un mal manejo de secreciones, no fija la mirada, presentaba movimientos activos pero desorganizados y con una hipotonía global. Desde su aspecto respiratorio, el bebé permaneció ventilado durante 13 días y se realizó una extubación programada, que fue exitosa, estuvo con soporte inotrópico por 3 días, logra el volumen enteral total por sonda orogástrica, y desde su aspecto infectológico, este bebé a las 48 horas de vida inicia con registros febriles, los mismos se asumen como una sospecha de infección asociada a los cuidados de la salud. Se obtienen los cultivos, de los cuales obtenemos un líquido cefalorraquídeo que era francamente patológico, con 400 células, una fórmula desviada en un 80% hacia la izquierda, sin rescate de germen, se asume como una meningitis decapitada y cumple tratamiento antibiótico por 21 días. Retorna finalmente a su lugar de origen a los 17 días de vida, por un estado de la sala que estaba muy lleno y necesitaba hacerse las derivaciones. Un paciente con severo compromiso neurológico continúa su internación. Inicialmente va derivado al servicio de neonatología, y desde acá, del hospital de Tartagal, y desde el servicio de neonatología se hace su traspaso a clínica pediátrica cuando cumple el mes de vida. En la parte de clínica pediátrica se asume con adecuación del esfuerzo terapéutico y presenta un punto de inflexión, por lo que se desencadena una muerte prematura.
Bueno, ahora nosotros queríamos escuchar un poco la opinión del panel Bueno, y le queríamos bien. mostrar nuestro hospital. Muy bien. Qué avanzada, Antonella. Dale, termina. No hay problema. Sí. Bueno, ¿querés, Anto, sacar un poco la prese? Así yo puedo poner la que preparamos Bueno, y empezamos a contestar las preguntas. Bueno, Acá a hubo ver. una última pregunta que en realidad es una afirmación. Dice que para entrar en hipotermia debería ser por protocolo estandarizado. Había quedado Bien. ahí. ¿Ahí se ve, Guada? Sí, ponerla como presentación se ve perfecto. Sí, ya que lo pongo en modo presentación. ¿Ahí se ve? ¿Querés, Juan? Ujú, bien. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, tanto quien les habla como Guillermo, queremos agradecerle por poder participar, ¿sí? de las actividades interresidentes, a nosotros nos encanta, y desde nuestro lugar de coordinadores del área de encefalopatía neonatal del CFM y de la SAP, estamos más que agradecidos, porque creemos que son ustedes uno de los vínculos más importantes para poder aumentar este diagnóstico que está totalmente subdiagnosticado en Argentina, ¿sí? Y bueno, creemos que ustedes son un camino para esto. El caso nos pareció muy bueno cuando lo presentaron, eh, eh, el tipo de caso, el paciente y quién es este paciente, ¿no? Y la forma en la que presentaron a Antonella, la verdad que los felicito. Bueno, la cuestión es cuándo sospechar el diagnóstico de un recién nacido con encefalopatía, ¿no? Lo primero que vamos a charlar en este encuentro es las acciones prioritarias que tenemos que tener ante un recién nacido con encefalopatía, la necesidad de la conformación de las redes locales preestablecidas, la etapa de tratamiento, monitoreo, las posibles, perdón, esperen que se me está pasando para atrás, un segundo, se puede volver. Como les decía, las etapas del tratamiento, monitoreo y las complicaciones, los estudios complementarios relevantes, el planeamiento del alta y el programa de seguimiento, y otros aspectos relacionados que vamos a charlar rápidamente. Y obviamente el diálogo con los padres, que no es menor. El tema es, ¿en dónde estamos con esto? ¿Sí? ¿Qué es la encefalopatía? Lo que nosotros sabemos es que de 53 millones de niños menores de 5 años que fallecen, 50 millones viven en países de ingresos bajos y medios. Y fíjense quiénes somos nosotros, ¿no? Estos de ingresos medianos altos, teóricamente, y casi el 80% de estas capacidades están relacionadas con una lesión cerebral perinatal, ¿sí? 1.2 millones de recién nacidos afectados cada año, y el 90% de la carga de la morbilidad ocurre en los países de medianos y bajos ingresos, ¿sí? Donde no es, como dicen las publicaciones sajonas, el 1 a 2 por 1000 de recién nacidos vivos de encefalopatía hipoxicosquémica, sino que es 5 a 20 veces mayor. Lo que pasa es que está subdiagnosticada. La atención internacional, obviamente, se ha centrado en lo que vamos a hablar hoy, que es la hipotermia terapéutica, ¿sí? O sea, en la neuroprotección, cuando los países de mediano y bajo riesgo nos tenemos que enfocar principalmente en el entorno comunitario de lo que es la encefalopatía hipoxicosquémica, ¿sí? O sea, estos tips que vamos a hablar hoy, y a punto de partida de contestar las preguntas que ustedes tienen, va orientado sobre esto. Tenemos que ubicarnos bien en dónde nosotros estamos. Entonces, del paciente que nos planteó Antonella, una madre de 20 años, oriunda en Tartagal, departamento de San Martín, como ellos bien describieron, primigesta, con serologías teóricamente negativas, presenta un bienestar fetal alterado, se le plantea una cesárea de urgencia, y el recién nacido tiene una reanimación avanzada, realmente una reanimación avanzada. ¿En qué contexto tiene una reanimación avanzada? En un contexto donde supuestamente la persona que le iba a recibir no está entrenada con un equipo para tener una reanimación avanzada. Bueno, este es el escenario habitual de los pacientes con encefalopatía hipoxicosquémica. Nacen en lugares donde no está el equipo conformado y entrenado para una reanimación avanzada que generalmente implica más de 4 personas, ¿sí? Ahora, desde el área hemos trabajado muchísimo el año pasado para conformar estos algoritmos que ustedes ya conocen, que ya hemos distribuido junto con el Ministerio, y que la idea es, de alguna forma, estandarizar el cuidado. ¿Para qué? Para que todos los recién nacidos tengan al menos el diagnóstico efectivo de encefalopatía neonatal y que posteriormente puedan ser derivados a un centro donde se les puede
aplicar el tratamiento, ¿sí? Ahora, repito, si no tenemos diagnóstico, o si no hacemos diagnóstico, o no somos partícipes del diagnóstico, el paciente no va a poder ser derivado, ¿sí? Entonces vamos a repasar qué es lo que se hizo desde Tartagal hasta que llegó a Salta de lo que está escrito en el algoritmo. La primera parte del algoritmo dice que tiene que haber una comunicación efectiva del equipo perinatal y si hay un monitoreo fetal no tranquilizador o la presencia de un evento centinela y descripto por estas variables que están acá, uno tendría que ya prestar atención porque posiblemente algunos de estos chicos sean los que son caracterizados como encefalopatía hipóxico-isquémica. En este caso, había un monitoreo no tranquilizador con pérdida de la variabilidad fetal y entonces eso produjo el aviso al pediatra o al médico generalista para que tenga en cuenta de que posiblemente este chico necesita ser finalizado por una cesárea, finalizar el embarazo, y que posiblemente el chico pueda tener un cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo otro que puede pasar, y que en este caso no pasó, es que haya un evento centinela, un desprendimiento, una ruptura uterina, una prosidencia de cordón o una eclampsia, y eso sí también debe ser realizado a través de la comunicación efectiva con el obstetra, y eso es importante porque eso nos va a llevar, a que también podamos diagnosticar precozmente un paciente que puede requerir una reanimación avanzada y que posteriormente tenga un cuadro de encefalopatía neonatal. Entonces, si es un evento centinela, ruptura uterina, ¿sí? Es una catástrofe obstétrica, como ustedes ya saben, ¿sí? Y esto generalmente termina en un paciente con isquemia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en la sala de partos, en la sala de recepción, para beneficiar a este recién nacido que ya tuvo un evento de hipoxia-isquemia, ¿sí? Y que no debería tener otro evento posible, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos evitar las 7 H's: hipertermia, hipotermia, hiperoxia, hipoglucemia, ¿sí? Hipocapnia, hipotensión e hipocalcemia. Y evitar la ventilación forzosa, ¿sí? Prender el cronómetro, que ahora vamos a charlar eso de que me preguntaron recién del Apgar, ¿sí? Tener todo nuestro algoritmo, el de RCP y el de encefalopatía, te está guiado por tiempos. Entonces necesitamos incorporar el cronómetro o el reloj, como lo quieran llamar, a la sala de recepción. Y lo que ustedes ya saben del curso de RCP, ¿sí? En cuanto a monitorizar la frecuencia cardíaca, la saturación, evitar las expansiones, salvo que haya un desprendimiento, y si es así, hacerlo de forma correcta, evitar las correcciones de bicarbonato, y en cuanto a la hipotermia pasiva, esto tiene que quedar claro y responde ya una parte de la primera pregunta que hicieron. La hipotermia es pasiva, no es activa. La única forma de hacer hipotermia activa es servocontrolada, ¿sí? Entonces, si tengo servocontrol, en la incubadora lo pongo a 35 grados. Si no tengo servocontrol, lo que yo tengo que hacer es evitar la hipertermia y mantenerlo en la normotermia. Repito, si tengo servocontrol, ¿sí? Puedo poner la servocuna en 35 grados. Si no tengo servocontrol, tengo que tener la incubadora simplemente a 36 grados para mantenerlo normotérmico. Y obviamente iniciar rápidamente un aporte endovenoso de glucosa para evitar la hipoglucemia, que saben ustedes que es deterioro continuo para el encéfalo porque no tiene, digamos, sustrato para las funciones metabólicas. Juan, Por otro lado, ahí, sí. Juan, ¿me escuchás? Sí, sí. No, ahí deberíamos hacer ahí una aclaración, no sé qué te parece, con respecto a los packs de gel. Ahí Sí. eso parece, yo creo que lo ibas a decir antes, pero lo importante sí, más adelante le voy a poner el algoritmo. Okay, pero ya con esto, en esta primera parte, ya ven que en ningún momento dice que si aunque sea como es con monitoreo o sin monitoreo, bajar la temperatura, tiene que ser pasiva y no con pack de gel. O sea que eso hay que erradicarlo rápidamente de los cuidados, ¿no? O sea que ahora lo vamos a poner, ¿ok? Avancemos. Exactamente. Lo otro que les quiero decir es algo fundamental. Nosotros no podemos, y vamos a charlar mucho de esto, hacer cosas, o sea, pensar en hacer hipotermia o pensar en trasladar a un paciente cuando no tenemos básicamente el entrenamiento para reanimar un recién nacido. Y esto yo lo pongo de este ejemplo. Yo soy entrenador de básquet, como muchos de ustedes ya saben,
y yo tengo mi licencia de entrenador. Todos los años, ahora en diciembre me toca acreditar, acá tienen la que ustedes ven, que se vence en diciembre de este año, ¿sí? Para sentarme todos los sábados a dirigir un partido de U17 o U19, necesito tener la licencia de entrenador en la cartelera electrónica de la Confederación Argentina de Básquetbol. Si yo no tengo licencia, no puedo entrenar. Mis jugadores, si no entrenan, no pueden jugar. Entonces, si yo no tengo acreditación en reanimación neonatal, yo no puedo jugar a ser neonatólogo. ¿Ok? Entonces, y ningún personal de salud puede trabajar con recién nacidos si no tiene el curso de reanimación neonatal realizado y acreditado como corresponde todos los años. Con lo cual, hay una gran diferencia entre entrenar o jugar básquet y manejar recién nacidos. Con lo cual, es fundamental que el equipo de salud realice el curso de reanimación neonatal y lo tenga acreditado anualmente, ¿sí? Esa es la base para entender, ¿sí? Esto. Nosotros debemos empezar sabiendo que tenemos que reanimar a los recién nacidos como marca el algoritmo de reanimación neonatal. Ya cumpliendo, ya teniendo una reanimación efectiva, ya empezamos haciendo bien el trabajo. Poniendo el cronómetro, hacemos el segundo gran trabajo. Y después ustedes preguntaron sobre el APGAR, ¿sí? ¿Cómo caracterizar el APGAR? El APGAR es algo muy fácil, es un checklist que hay que llenar, pero hay que acordarse de llenarlo en tiempo y forma, es decir, a medida que va cursando la reanimación, uno tiene que ir llenándolo. Ustedes no sé si muchos saben, pero tienen una aplicación gratuita en el celular que usan para todas sus funciones sociales, que se llama Reloj de APGAR, que está diseñado por la empresa Reimers y que es gratuita, y por el Centro de Simulación Zimmer, en la cual ustedes una vez que abren la aplicación y ponen play, empieza a contar el reloj y al minuto les pide los valores para tildar automáticamente, ¿sí? Con el dedo, van tildando el APGAR. Y les va marcando el APGAR al minuto 1, al minuto 2, al minuto 3, al minuto 4, y ustedes pueden ir punteando el APGAR automáticamente y después les deja el archivo para mandárselo automáticamente y pueden tener como decía, un registro exacto y contemporáneo sobre lo que ustedes están haciendo en la reanimación. Entonces, para cerrar esta diapositiva, ¿sí? Hay que hacer el curso de RCP, hay que estar acreditado y el APGAR lo pueden puntear de la forma que ustedes quieran, pero para eso tienen que tener siempre un cronómetro prendido, porque si no es imposible. Está estudiado, está ya publicado, que uno pierde totalmente el tiempo cuando está reanimando y piensa que pasaron 2 minutos y en verdad pasaron 10 minutos, ¿sí? O sea que esto, agéndenselo, se llama reloj de APGAR, lo pueden bajar, es gratuito y les va a permitir registrar perfectamente todas las reanimaciones. Entonces, ¿qué hicieron en Salta? A ver, vamos a repasar del algoritmo. Bueno, caracterizaron a recién nacido, ¿pudieron sacar un estado C12 cordón? Sí. ¿Lo hicieron antes de la hora? Sí. Lo hicieron perfecto. ¿Tenía menos de 7 de pH? Sí. ¿Tenía más de exceso de base de menos 12? Sí. El láctico no lo tenían porque no se lo habían podido hacer, ¿sí? Bueno, ¿hicieron el examen clínico neurológico? Sí. ¿Pudieron caracterizarlo? Sí, perfecto. O sea, cumplieron con todo el algoritmo. Ahora, como ellos marcaron muy bien, tienen un problema. Tartagal queda a 4.58 horas minutos, ¿sí? Por esta ruta que es la ruta 34, no sé si muchos de ustedes la conocen, que recorre Salta de norte a sur, ¿sí? Y tienen un aeropuerto, como dijeron las chicas, que es privado y que está cercano a la ciudad para ir a buscar a recién nacido. Ese día, tanto Guillermo como yo fuimos consultados vía web por este paciente. Nosotros ese video que ustedes vieron, nosotros lo vimos en vivo. El paciente estaba convulsivando y los chicos tenían dificultades para poder sacarlo, como bien contaron, porque habían caracterizado en la red a otro paciente para llevar y no habían estipulado que este chico tenía una emergencia neurológica. Entonces, se trasladó al otro paciente y este paciente no pudo salir hasta el día posterior. Pero habíamos identificado que el paciente estaba convulsivando, así que se trató, hicimos algunos comentarios respecto a la estabilización de ese paciente y en ese momento todavía no teníamos el algoritmo realizado. Pero evidentemente, esto es típico en Argentina, las distancias son muy grandes y fíjense que ya de por sí, Tartagal, para llegar antes de las 6 horas de vida, lo que ustedes saben que es el tiempo ventana para la hipotermia terapéutica, ya parte de menos 4 horas. O sea que
ellos hicieron muy rápidamente, en 2 horas estaban llamando a la red, ¿sí? Y igualmente, si hubieran querido llevarlo por vía terrestre, no hubiera llegado antes de las 6 horas. Entonces, vamos a repasar. A las 2 horas de vida, el médico neonatólogo se comunica con la red. Evento perfecto, cumplió con la última parte del algoritmo. Presenta movimientos anormales, envía el video, tratamos las convulsiones tónico-clónicas, le impregnamos con fenobarbital. Correcto. Se coordina el traslado al centro de mayor complejidad, asumiendo la encefalopatía moderada severa. Correcto. Acá lo que tenemos que ver es que pudimos usar las redes, podemos usar los métodos electrónicos, ¿sí? Eso es algo que suma muchísimo. Nosotros pudimos con Guillermo verificar que estaba el chico convulsivando y pudimos indicarle que francamente tenían que recibir fenobarbital y el paciente fue tratado correctamente. Se coordinó el traslado, lamentablemente lo que falló acá fue no la red, sino lo que se llama la estructura de la red, ¿sí? Porque el paciente debió ser categorizado previamente como una emergencia, estaba por encima del prematuro, ¿sí? en posibilidad de traslado, y debió ser trasladado previamente. Pero bueno, ese fue un aprendizaje para la red, porque ahora ellos saben que la encefalopatía tiene 6 horas y que tiene una emergencia neurológica, y a partir de este evento, digamos, esto se pudo corregir dentro de la red, ¿sí? El recién nacido en su nacimiento tuvo inotrópicos, también eso fue comentado cuando charlamos con Guillermo por la videollamada, y pudimos valorarlo mediante la videollamada, y ellos hicieron una comunicación casi continua con Salta para evaluar y estabilizar la función cardiovascular. Del algoritmo de estabilización, que es el otro algoritmo que desarrollamos, ¿sí? Es decir, hicimos un algoritmo para diagnóstico y decidir qué hacer con el paciente, hicimos otro para darle herramientas al centro que espera al paciente que sea trasladado para que el paciente sea estabilizado de forma correcta y llegue de forma adecuada, ¿sí? Entonces, decidieron tratarlo con ampicilina y gentamicina, rápidamente le pusieron antibióticos, las convulsiones fueron tratadas, el estado de base de cordón fue sacado y se le sugirió realizar hipotermia pasiva, se caracterizó y ante la imposibilidad de la vía aérea se decidió la hipotermia activa con Pax de gel. Bueno, esto es lo que difiere de nuestra recomendación actual del grupo de encefalopatía neonatal, ¿sí? Y que posiblemente ustedes ya a partir de un poco tiempo tengan para ver en el manual. Nosotros no recomendamos, esto quiero que quede claro a todos, nosotros no recomendamos, y ahora les voy a mostrar la bibliografía, realizar hipotermia activa con Pax de gel, ¿sí? No recomendamos realizar hipotermia activa con Pax de gel. A pesar de que ellos pudieron hacerlo y controlar la temperatura, esto es extremadamente aleatorio. Es muy difícil controlar un recién nacido que tenga una fuente de frío externa, ¿sí? Y que permita termorregular en un paciente que está con un daño y que su centro regulador de la temperatura está alterado, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que qué son las opciones y para qué sirven. Bueno, uno puede ver desde un punto de vista, seguramente, ahí con el paciente, un brollo, ¿sí? Adelante, que no saber qué hacer, y en la comunicación con otra persona, que no porque tenga anteojos como tengo yo, porque no veo, sino que es porque está con otra perspectiva del paciente, puede ayudar a través de una comunicación, ¿sí? Entonces, les traigo acá, esta es la recomendación última de la guía de UK, de NICE, ¿sí? Que ustedes saben que son las mejores guías o las más avaladas, ¿sí? Y que francamente, fíjense que este es el algoritmo para preparar para la hipotermia activa. Fíjense, es el algoritmo para preparar para la hipotermia activa. Y claramente abajo dice, no utilice Pax de hielo en hipotermia severa. No utilice Pax de hielo en hipotermia severa, ¿sí? Entonces, no recomendamos el uso de Pax de hielo. Eso para que les quede a todos claro. Y lo otro muy importante es fomentar en la toma de decisiones al grupo familiar, ¿sí? Entonces, hacer que las conductas y las tomas de decisiones que nosotros tenemos con respecto a los recién nacidos, tenemos que incluir a la familia, ¿sí? ¿Y por qué no enfriar? Fíjense, este artículo es de 1958 del British Medical Journal, ¿sí? En el cual dice que ellos observaban en esa época, que los pacientes levemente asfixiados, ¿sí? Y que eran bolseados con bolsa y máscara, simplemente
simplemente dejándolos, tenían 34.5 grados a los 30 minutos. Es decir, si un paciente que está levemente asfixiado, yo le pongo aparte una fuente externa que le puede producir hipotermia, lo voy a llevar a la hipotermia. Y ustedes saben que esa era una de las H que no había que producir, ni hipertermia ni hipotermia, ¿sí? Sino a una temperatura controlada. Entonces, las preguntas que pusieron las chicas, muy buenas, era ¿qué deberíamos hacer? Iniciamos la hipotermia sin tener equipo ni recursos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Cómo seguimos mientras esperamos la derivación? Entonces yo les voy a contestar a todas estas manos de preguntas que ustedes hicieron hoy, ¿sí? Con 5 respuestas. 5. Primero, desde el año 1986, la OMS dice que las maternidades, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, deben cumplir con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Dentro de esas está la asistencia neonatal inmediata, que eso cumple con que todo médico, todo personal de salud que asiste a recién nacidos tenga el curso de reanimación neonatal realizado. Lo segundo, redes en salud. Necesitamos tener redes conformadas para los programas de hipotermia. No es solamente poner el equipo ni el monitor de función cerebral, es tener la red, porque los pacientes van a venir de los centros donde no está el equipo de hipotermia, van a venir de los centros donde son maternidades 2 o maternidades 3A, donde no está el equipo de hipotermia, donde generalmente hay equipos de salud que reciben recién nacidos sanos, ¿sí? Ahí es donde nacen estos chicos. Tercero, hagamos el curso de RCP. Cuarto, cumplamos el algoritmo de diagnóstico. Y quinto, estabilicemos los pacientes con el algoritmo de... Con estas 5 cosas son la base de lo que tenemos que hacer si las cumplimos para poder atender con un estándar de calidad elevado a los pacientes. ¿Por qué? Porque somos parte de un proceso, eso lo tenemos que entender. La hipotermia es parte de un proceso, no es solamente enfriarlo en la máquina y ponerle monitor de función cerebral. Esa es la última parte. Lo más importante es todo lo anterior. Todo lo que hicieron ellos, tener la red, poder comunicarse, poder sacar el estado de ácido base, diagnosticarlo, saber que hay que derivarlo. Está bien, falló la estructura de la red, se debió haber categorizado el paciente, fantástico, pero la red estaba conformada, se reanimó el paciente, se hizo la interconsulta, se llamó al centro de derivación, ¿sí? Todas esas partes le sumaron algo muy importante al proceso que se llama valor agregado. Si cada uno de nosotros le ponemos el valor agregado, se va conformando lo que se va produciendo para que el paciente finalmente llegue a un centro de hipotermia. Entonces, porque es muy fácil que un paciente nazca en un lugar, como ven acá, donde no solamente está el maestro Yoda, ¿sí? Sino que están todos los interconsultores, como es en el sanatorio que puedo estar yo o puede estar Guillermo. Y diferente es nacer en un sanatorio donde está, o en un centro de salud donde posiblemente esté uno solo con una espada Jedi como si fuera Don Ramón, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, para esto están los estándares, para esto somos parte de un proceso, para cumplir los algoritmos, tener una red, saber a quién llamar y poder activar rápidamente, y todos los recién nacidos pueden ser atendidos como corresponde. Sabemos que tenemos una ventana terapéutica, esto es importante, pero también sabemos que no tenemos que incrementar el daño. Entonces, por eso repetimos con Guillermo el hecho de no usar los packs de gel, ¿sí? Entonces, lo que dijimos antes, el paciente retornó, después falleció. Sabemos que tenemos que esto produce daño neurológico, porque sabemos, ya lo objetivamos, que tenemos resonancia magnética donde ya nos marcan específicamente dónde el paciente tiene daño, ¿sí? Sabemos qué tipo de resonancia tenemos que hacer, sabemos qué neuroimágenes, pero lo que más les quiero dejar claro, de que lo que estamos hablando hoy es esto, es de áreas de neurodesarrollo. Estamos hablando de pacientes del área de motricidad fina, del lenguaje, de funciones corticales superiores, de conducta psicosocial, de motricidad gruesa, ¿sí? No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de esto. Y por eso les quiero traer este buen trabajo, ¿sí? Que marca una necesidad de la prevención del manejo perinatal en países de bajos y medianos recursos, ¿sí? Como un llamado a la acción, ¿sí? Porque como dijimos antes, el 90% de la carga de la encefalopatía neonatal la llevamos nosotros, los pacientes de bajos recursos o de medianos recursos. Y lo que se vio es que la terapia de hipotermia realizada en lugares donde las neonatologías tienen un estándar de tratamiento altísimo o mediano, ¿sí? Reproducen los resultados que tienen los grandes estudios.
Cuando esto no se da, es decir, cuando yo no puedo reproducir el estándar de tratamiento de las unidades de neonatología en las diferentes partes de mi nación, de mi país, la reproducibilidad no se da. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y esta es una respuesta a la pregunta que me hicieron antes, es decir, ¿tiene que haber un equipo de hipotermia en todos los centros del país? No. Tiene que haber equipos de hipotermia distribuidos en lugares donde se atienden pacientes de alta complejidad, donde el número de enfermería es de determinada manera, donde los neonatólogos están acostumbrados a tratar pacientes con bastante complejidad, de forma tal que se forme un flujo en la red de ida y vuelta de pacientes según la complejidad para que estos sean beneficiados, ¿sí? Porque si no, los estudios, o sea, los resultados de los estudios no se reproducen, ¿sí? Lo más importante es que, de las preguntas, digamos, formuladas, es que también, ¿qué hacemos con la encefalopatía leve? Porque ahí la nombramos, y lo que quiero que sepan también es que los chicos con encefalopatía leve también, y esto lo va a nombrar después María José Fatore, digamos, tienen que entrar al programa de seguimiento. Porque un chico con encefalopatía leve no es un chico que no tuvo absolutamente nada, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo en seguimiento de chicos que no habían entrado a hipotermia, ¿sí? Que era encefalopatía leve, y demostró que el 16% de estos chicos con encefalopatía leve, ¿sí? Diagnosticados en menos de 6 horas tenían una discapacidad a los 18 y 22 meses, ¿sí? Con un Bailey menor a 85, ¿sí? Y que nos llama a la atención para decir que todos debemos comprender que la encefalopatía hipoxicosquémica tiene una terapéutica, ¿sí? Eficaz y segura, que un programa de hipotermia ofrece la prevención del daño neurológico, ¿sí? Pero necesitamos una red de salud, cumplir con el diagnóstico, cumplir con la estabilización, sumarle valor agregado, ¿sí? Tener una organización de seguimiento de alto riesgo, ¿sí? Y en el cual sus integrantes estén capacitados para el seguimiento de estos pacientes, porque no es lo mismo seguir un prematuro extremo que seguir un paciente con encefalopatía hipoxicosquémica. Y este es un poco el resumen de lo que les dejo. Y se las dejo picando para otro encuentro, que después veremos si alguna vez podemos llegar a hacer, es que algo pasa en algunos países de por qué las cosas están y no se implementan. Porque el curso de RCP está, los algoritmos están, las redes están conformadas o están pseudo conformadas, va a haber equipos, pero evidentemente hay algo que falla en muchos países, que es la implementación. Es decir, ¿qué es esto? Es esto que es una brecha entre la evolución del conocimiento y sus hallazgos, la transformación de la evidencia para su implementación. Es decir, ¿por qué esto que es tan fácil de plasmar no se implementa y no llega y da un cuidado inapropiado a diferentes países e instituciones? Es decir, los recién nacidos a veces sufren de la falta de implementación de terapéuticas que ya están demostradas, ¿sí? Como por ejemplo el curso de RCP. Sin más, los voy a dejar con María José, que le voy a dejar estas dos preguntas para ella, que es cómo evaluar las condiciones de necesidades de alta cómo evaluar las condiciones y las necesidades de alta de un paciente con encefalopatía y qué implica tener pacientes en un programa de seguimiento. Guille, te dejo para que cierres. Yo Guille, quería ya se también está. decir algo, pero no sé, Guada, si puedo hablar ahora o querés que espere que Sí, hable dale, Aldana, Guille si y- querés, sí, algunas cosas que me fui anotando, algunas cosas que creo que, bueno, primero felicitarla a Antonella, me parece que tuvo una presentación excelente y además la valentía de exponer a su paciente, ¿no? Para que todos pudiéramos aprender de lo que Totalmente. sucedió. Con respecto, voy a ir nombrando algunas cosas que fui anotando. Con respecto a los controles insuficientes, creo que esto también es parte de responsabilidad de la provincia, ¿no? Si uno cree que dentro de su provincia tiene un lugar que los controles no son adecuados, ver si ese lugar está habilitado para hacer control del embarazo, o si no capacitar, o sea, si sabemos que hay una falla dentro de la red de la provincia, poder capacitar a los profesionales, y eso es un poco responsabilidad de los profesionales que están en el mayor nivel de complejidad, ¿no? Tanto en el RCP como en lo que tiene que ver con los controles, poder formarlos
porque conforman una red y los niños y niñas que nacen en Salta se van a ver beneficiados porque esta red funcione bien, y para eso cada uno de los eslabones tiene que trabajar adecuadamente y dar lo que se espera que dé cada sitio. Después hablaron también de que no había una adecuada adherencia a los controles, que tiene que ver con pueblos originarios. Entonces es cómo hacemos las instituciones para lograr la adherencia a los controles, a los embarazos dentro de las instituciones, bueno, todo lo que eso conlleva, que haya, no sé, un intérprete de la lengua que se habla, o ver cuáles son las estrategias que podemos mejorar, porque a veces el sistema de salud es bastante repulsivo para las personas, entonces ver cómo podemos mejorar para que haya una mayor adherencia y mayor control. Con respecto al RCP, creo que Juan lo dijo todo, pero esto también, ¿no? Que sea responsabilidad del máximo nivel de complejidad, en que estén acreditados y que estén entrenados todos los profesionales de la provincia. Después, con respecto a la hipotermia, no apagar, bueno, más allá de que no hay que usar los packs de hielos, no apagar la servocuna hasta que no haya una persona responsable que va a poder estar midiendo la temperatura de ese recién nacido. En muchos lugares dicen, bueno, lo estamos reanimando, apagamos la servocuna porque probablemente es un candidato para hipotermia terapéutica, pero tengan mucho cuidado de que haya un responsable que va a estar chequeando la temperatura de ese paciente. Y después, que la temperatura axilar en un paciente en hipotermia no sirve, o sea, hay varios estudios que demostraron que no sirve la temperatura axilar como control cuando el paciente ya se encuentra en hipotermia. Bueno, nada, la coordinación, que también ya lo habló, con el sistema de traslado, que sea una urgencia, es una urgencia neurológica, por lo tanto debería tener prioridad para el traslado. También algo que nombraron es que este paciente fue a una sala de aislamiento, y que nosotros decidamos poner a un paciente en una sala de aislamiento no tiene que tener impactos en el cuidado, es decir, no puedo tener los cuidados estandarizados, no sé, cada 4 horas o 2 veces a la mañana y 2 veces a la tarde, sino que el paciente no tiene que sentir que está en un aislamiento, o sea, esa decisión nuestra de ponerlo en aislamiento no tiene que repercutir en los cuidados que ese paciente va a recibir. Entonces charlarlo en el equipo, cómo se puede hacer que si vamos a seguir implementando este aislamiento, que no lo sufra el paciente. Y después también, la falla de equipo que no puede pasar, o sea, no puede ser que suspendemos hipotermia porque falló el equipo. Entonces, ver quién hace el seguimiento, el control de los equipos, poder analizar qué es lo que pasó, por qué el equipo se detuvo y el paciente se cortó su tratamiento con hipotermia a las 15 horas de tratamiento. Una vez que se decide un paciente que va a ingresar en tratamiento de hipotermia terapéutica, no se suspende, son 72 horas de tratamiento. Entonces, esto también poder analizarlo. Y bueno, algo que por ahí en este paciente se redireccionaron los cuidados al final cuando se decide que entra en cuidados paliativos y finalmente fallece, pero también, si no hubiese sido el caso del paciente, que los padres se vayan con RCP de padres y ya unidos o contactados con seguimiento de alto riesgo. Bueno, solo esas cositas quería Gracias, Alana. compartir. No, por favor. Majo, ¿querés hacer un comentario? Después Guille se nos escapó. Ahora Sí, mientras que Antonella presentaba el caso, que la verdad que no deja de mostrar la realidad de lo que nos pasa, ¿no? Y sobre todo de contextualizarlo, ¿no? Como dijo Juan, no es lo mismo en Buenos Aires que en Salta, que en Chaco, que en Formosa, y esto está bueno de la riqueza de estos encuentros. El contexto de los equipos interdisciplinarios, de los servicios, pero también el contexto de cada niño y su familia, ¿no? Y bueno, yo no dejé de hacerme preguntas durante la presentación de Antonella, no preguntas de un modo correctivo, sino que preguntas que a uno lo hacen reflexionar, pero también creo que debemos hacer este ejercicio siempre de hacernos preguntas como conducta anticipatoria de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y bueno, dentro de estas preguntas, me preguntaba qué importantes son esos 355 kilómetros, ¿no? A la hora de seguir un paciente con alto riesgo, ¿no? Preguntarme un poco más del aspecto social, ¿no? De esta mamá adolescente con escasos recursos,
quiénes conforman su familia, cuál es su red ampliada, hay una red de sostén para esta mamá, hay necesidad de que generemos algún tipo de recurso económico a corto, mediano o largo plazo para acompañar a esta mamá, para garantizarnos la accesibilidad al seguimiento. ¿Qué recursos tenemos dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra institución, dentro de nuestro municipio para acceder a los programas de seguimiento? Son todas preguntas que siempre redundamos en lo mismo, ¿no? Digamos, los que hacemos seguimiento nos cuesta mucho, por sobre todas las cosas, una vez egresados los pacientes LANEO, la adherencia a diferentes programas. Entonces, estas cosas son las cosas que nos planteamos, ¿no? Por otro lado, digamos, hay que también plantearse, digamos, el centro de salud, ¿no? ¿A qué distancia queda de la vivienda de esta mamá? El centro de salud más cercano. ¿Tienen accesibilidad para llegar ante una urgencia? Por ahí vive arriba del cerro y es muy difícil poder bajar desde donde vive hasta el centro de primeros auxilios, la salita, o el hospital más cercano. Entonces, como bien dijo Aldana, es muy importante que los papás, todos, y si puede ser también la familia ampliada, tengan un curso de reanimación antes del egreso, no cuando se fue de alta, antes del egreso, y que puedan practicarlo durante la estancia en la NEO. Ahora, ¿en quién recae la responsabilidad? Es mi otra pregunta, de dar el alta a este paciente, a Lucas, este paciente categorizado como un paciente grave, ¿no? De altísimo riesgo, ¿no? Porque recordemos que estos pacientes que hacemos diagnósticos de hipotermia, digamos de encefalopatía, que requieren hipotermia, aproximadamente un 40% tienen riesgo de muerte después de su alta o de una discapacidad severa en el seguimiento, ¿no? Entonces, de acá radica la importancia del seguimiento de todos los bebés que han tenido ese diagnóstico. Entonces, ¿en quién radica la responsabilidad de dar el alta? ¿En el residente? ¿En el jefe de servicio? ¿En el equipo de NEO? ¿En el equipo de NEO el trabajador social? ¿En el equipo de NEO enfermería, que es quien conoce al paciente, y el equipo de seguimiento? ¿Conoce el equipo de seguimiento a este paciente? ¿Tiene el hospital en el que está internado este paciente, en el que se hizo este tratamiento, un grupo de trabajo de seguimiento de recién nacido de alto riesgo? ¿Ese grupo es interdisciplinario? Son todas preguntas que me hago, que hacen. Y me parece que hacen tomar la decisión de que este paciente, esta decisión del alta, debe tomarse minuciosamente, teniendo en cuenta todo lo que mencionamos anteriormente: el contexto, la familia, el ambiente, los recursos, la accesibilidad. ¿Por qué? Porque es un paciente grave clínicamente. En Lucas no tuvimos la posibilidad de hacerle una resonancia, tuvimos la posibilidad de hacerle una ecografía. Pero básicamente la clínica, y siempre me gusta a mí volver a la clínica, ¿no? Tenemos que pensar que este niño que mandamos con sonda a un servicio de pediatría y que después se fue a su casa y después regresó con un evento ominoso, digamos, debemos de plantearnos que ese encéfalo está severamente afectado y que evidentemente el tronco encefálico está afectado porque la deglución está afectado. Entonces, yo me hubiese planteado en este paciente, antes de su egreso, si era tal vez conveniente enviarlo con sonda nasogástrica o hacer una gastrostomía precoz, ¿no? Para evitar estas cuestiones, y sabemos que este paciente iba a ser grave. Entonces, me parece importante lo que dijo Juan, que todos los pacientes con diagnóstico de encefalopatía deben de ser seguidos con una mirada integral, contextualizada en el marco de los derechos y por un equipo interdisciplinario en los consultorios o en los programas de alto riesgo. Y nosotros, los que hacemos
seguimiento de altos riesgos, tenemos que estar estrechamente articulados en forma muy minuciosa con la atención primaria de la salud. ¿Sí? Porque precisamente 350 kilómetros de distancia no es fácil de sortear a la hora de seguir pacientes tan crónicos y complejos, ¿sí? Entonces, si vamos a darle un alta a un bebé de estas características, me parece que acá el actor principal en el seguimiento tiene que ser el pediatra. Ojalá exista pediatras en todos lugares, ¿sí? El pediatra o el médico generalista, en donde nosotros tenemos que acompañar permanentemente como equipo a este médico generalista o a este pediatra. Ese es un concepto clave que me parece que todos los médicos en formación tienen que tener, ¿sí? El seguimiento y la calidad de los cuidados en seguimiento es tan importante como la alta tecnología y la sobrevida de este niño en la neo, ¿no? Seguramente también una cuestión importante es que ¿por qué debemos de seguir a todos estos niños que tuvieron el diagnóstico de encefalopatía independientemente o no que hayan tenido el tratamiento de hipotermia o la terapéutica de hipotermia? Precisamente porque hay clasificaciones que determinan la gravedad, en donde no son uniformes, y muchas veces esas clasificaciones dependen de los ojos clínicos de cada equipo. Y ahí se juega entre la encefalopatía leve y moderada, ¿no? En donde podemos ver como solapamientos dentro de esta categorización diagnóstica. Y tenemos que pensar que estos niños, no solamente los más graves pueden tener secuelas en forma precoz, sino que también estos niños pueden tener secuelas en forma moderada o tardía, casi al ingreso escolar. Por eso es la importancia del seguimiento, ¿no? Y el seguimiento interdisciplinario. ¿Qué 3 cosas nos tenemos que llevar del seguimiento de estos niños cuando vamos a recibir a estos pacientes en el consultorio? Debemos triangular 3 puntos importantísimos. El examen neurológico al egreso de la neo, no hay nada más importante que la clínica, aunque no tengamos resonancia y que en algún momento sabemos que se la tenemos que hacer. ¿Y cómo es ese examen neurológico en nuestra primer consulta? Si tiene neuroimágenes o no tiene neuroimágenes, cuáles fueron los resultados, puede colaborarnos con el seguimiento clínico, porque podemos prever las dificultades que puede tener ese niño durante el seguimiento. Y por supuesto, la más importante, la tercera pata, las características contextuales de ese niño y de esa familia. ¿Cómo come? ¿Qué come? ¿Tiene para comer? ¿Tengo que darles de comer? ¿Cada cuánto come? ¿Tiene reflujo? ¿No tiene reflujo? ¿Cómo fueron sus controles oftalmológicos? ¿Tiene el estudio auditivo? ¿Tiene las vacunas puestas antes de irse de alta? ¿Tiene esa familia hecho el curso de reanimación? ¿Requiere otra medicación? ¿A qué distancia vive ese centro? ¿Qué necesidades tiene esa familia? ¿Hay una red de sostén? ¿Hay una red de seguimiento? Nuestra red de seguimiento existe y es bastante informal, digámoslo así. Tenemos 2 grupos súper numerosos de WhatsApp. Hay una red formal de seguimiento que es el mapa que creó Pato Fernández y equipo del Ministerio de Salud, pero los datos están bastante desactualizados porque hay mucha gente que se ha jubilado y en lugar de figurar el equipo de seguimiento figura un médico con un mail particular, y bueno, se están haciendo avances en actualizar ese mapa, pero la realidad es que mucho más rápido nuestra conexión de cuando tengo un paciente de acá que tiene que irse a Salta. ¿Quién está en Salta para hacer seguimiento de alto riesgo? Funciona muy rápido y rápidamente contestamos todos. Entonces, mi resumen es que debemos anticiparnos a los problemas que podemos llegar a tener durante el seguimiento. Si no ocurren, mucho mejor, pero si ocurren, tenemos esta conducta anticipatoria definida, y por supuesto, no podemos dar lineamientos y tips de seguimiento porque lo tenemos que contextualizar, pero me parece como muy importante el preguntarnos y el repreguntarnos estas cosas permanentemente. Recordarles que el neurólogo no es el pediatra de seguimiento. El pediatra de seguimiento es un pediatra, ¿sí?
El neurólogo es uno más del equipo de interconsultores o interdisciplinario que van a acompañar a estos pacientes. Y estos pacientes no solo tienen un problema neurológico, tienen muchos otros problemas que acompañan tal vez a un problema neurológico. Nada más les quería dejar. Gracias, Majo. Si les parece, vamos leyendo algunos son comentarios, otras son preguntas del público y pueden ir de paso en este espacio haciendo las preguntas para que podamos ir respondiéndolas. Acá el primer comentario es, bueno, muchas gracias por sus disertaciones, impecable y súper útil. Agregar del seguimiento adecuado a estos bebés y de control y sobre todo a largo plazo, no dar altas tempranas hasta evaluar todas las dimensiones del desarrollo. Guille, yo no sé si querés agregar algo que recién te sumaste. Perdón, les pido disculpas a todos porque estuve justo en una consulta cardiológica, estoy en el Saltero Güemes. No, la verdad que me parece muy buena la presentación, todo lo que presentó Juan, seguir los algoritmos. Hay una situación de la presentación que me preocupaba un poquito, esto de cuidados de fin de la vida, no sé, a los 17 días de vida. Entonces, creo que estaba Gonzalo ahí entre los, no sé si estará todavía, el tema de el planteo en estos pacientes con encefalopatías graves, ¿no? ¿En qué momento plantear no seguir o no avanzar o adecuar el esfuerzo terapéutico? Es un tema que todos tenemos que plantearnos. Es verdad que en mi situación personal, con respecto a los lugares que trabajo, para tomar una decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico, obviamente hablar con la familia, hay que tener más herramientas, que son una resonancia magnética, un electroencefalograma, un examen neurológico muy cercano, y entonces, y vi que ahí se había decidido adecuar el esfuerzo terapéutico, sin todas esas herramientas, ¿tá? Entonces me parece que es muy importante, y llegado el caso, nosotros como equipo de encefalopatía neonatal, estamos a disposición también para discutir estos tipos de pacientes, y podemos ayudarnos entre todos para tomar estas decisiones, y obviamente hablando con los padres, ¿no? Eso es muy, muy importante. Así que... ¿Perdón? Este bebé se va de acá a los 17 días de vida, va a terminar su internación al hospital de allá de Tartagal. Al mes de vida, el bebé ya es adoptado de alta y estaba en su casa, ingresa por la urgencia cursando una sepsis en la que se recauta un estáfilo, y con ese punto de inflexión, a través de telemedicina, que es también una de las carteras de servicio de acá del hospital, se hace la consulta con cuidados paliativos y se lo asume en adecuación del esfuerzo terapéutico. Bueno, eso es muy importante, porque vos fijate que la consulta de los cuidados paliativos es al final. Hoy, los cuidados paliativos en estas situaciones es como que hay que adelantarse. Este paciente ya tendría que haber tenido cuidados paliativos ya del momento de que... A ver, yo no tengo cuidados paliativos en mi unidad, pero eventualmente puedo pedir la interconsulta, ¿tá? Entonces esto es muy importante, y, a ver, también es una situación bastante triste, ¿no? Porque se va al domicilio y vuelve con una patología, o sea, que sabíamos que el chico no tragaba, tenía un examen neurológico, entonces es muy triste la situación. Entonces me parece que es una parte muy, muy importante en la encefalopatía grave, no la moderada, no la grave, con herramientas, poder sentarse con la familia y evaluar el futuro de ese paciente, y hablar de cuidados paliativos, adecuación del esfuerzo terapéutico, y bueno, todos. Acaba de escribir Gonzalo con Ahí Marcela. está Gonza, Guille. Ahí está Gonzalo está acá, está Gonzalo conectado. Ah, ¿está Gonza? Bueno, Sí, está acá. bueno, Gonzalo. puede hacer un aporte, a ver qué opina, pero lo importante, bueno, qué bueno que sea para residentes y esté Gonzalo, ¿no? O sea, esto hace que los residentes... No, pero es importante que los residentes entiendan y sientan que estamos todos para aportar y para crecer. Así que, de ya, Gonzalo, gracias por estar, y bueno, quería poner este tema que es muy importante, lo de la adecuación del esfuerzo terapéutico en estos pacientes.
Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo antes que nada quería volver a felicitar a todo el equipo que ha organizado este y otros Ateneos. Creo que este es el segundo de este ciclo, porque me parece una oportunidad fantástica. Fíjense ustedes como de una situación muy triste, muy catastrófica, muy dolorosa, bueno, surge esto que seguramente va a ser de mucho beneficio para mucha gente. Así que los felicito, me parece que es una iniciativa que hay que apoyar y que hay que acompañar y que hay que seguir estimulando. Así que Coti, Guadalupe, bueno, Guillermo, Juan Pablo, Aldana, Majo, todos, felicitaciones, y bueno, y Antonella también, y todo el grupo del hospital que ha presentado, también los saludo y los felicito. Sí, a ver, me parece un tema enorme. Yo no sé si da hora o si quieren seguir con otros temas. Yo lo que diría puntualmente, no entendí, Antonella, cuando vos decís punto de inflexión, ¿a qué te referís? Que hubo un punto de inflexión, y yo no me quedó, a mí, perdón, no me quedó muy claro ¿qué es eso? ¿O qué fue en este caso, ¿no? En esta situación? No sé si podés extenderte un poco más. Sí, él entra en un shock séptico, ahí al hospital de Tartagal, ya tenía 1 mes y 10 días de vida, si no me equivoco. En este momento que entra con el shock séptico, se hace obviamente las medidas iniciales, el bebé se lo vuelve a ventilar, entra la terapia pediátrica, ellos toman los cultivos, se rescata este estáfilo, y posteriormente, con todo el contexto social, por lo que vi en la historia clínica, ¿no? Con todo el contexto social de la madre, de la familia, los padres como que pidan que no se siga prolongando la vida del bebé. Entonces, desde telemedicina, con el servicio de cuidados paliativos, se lo plantea al paciente, y ahí se lo asume como una adecuación del esfuerzo terapéutico, inicia el soporte de final de vida. Gracias, Antonella, claro, muy claro. Sí, acá hay muchos temas que uno podría abordar, ¿no? Desde cuáles son los criterios que uno tiene en cuenta cuando decide dar este paso de adecuación de cuidados, que antiguamente se decía limitación, pero uno ahora le parece más prudente y más correcto, más adecuado hablar de adecuación de cuidados, porque lo que está haciendo es brindar los cuidados digamos, que están en consonancia con el redireccionamiento del plan, ¿no? de los cuidados terapéuticos. O sea, de tratar de curar, cuidar, a acompañar y brindar el soporte adecuado para un fin de vida digno para el paciente y toda la familia. Entonces, ¿qué criterios uno toma? A veces es importante diferenciar entre lo que es el paciente que está con un pronóstico de vida a corto plazo muy comprometido, es decir, es una muerte inevitable o una muerte inminente, o cuando uno está tomando esa decisión en función de un criterio de calidad de vida, no tanto de que se va a morir pronto, sino que realmente el compromiso de su calidad de vida actual o futura es tan ominoso que es razonable o es permisible adecuar cuidados y no continuar con terapia intensiva invasiva. Entonces, yo entiendo por lo que vos contás que esta era la situación más de este paciente, ¿no es cierto? Era un compromiso severo de la calidad de vida, y es interesante también que lo hayan solicitado los padres, ¿no? Madre y padre, porque esto también a veces el equipo de salud puede no percibir esta necesidad de adecuación de cuidados, y no es infrecuente que sea madre o padre los que dicen, doctores, tenemos que seguir haciendo terapia intensiva cuando el pronóstico es tan ominoso. Entonces uno se lo plantea. Uno siempre plantea, porque vos también dijiste la importancia, y también lo ha mencionado Majo y los demás disertantes hoy, la importancia del contexto, del medio social. Uno suele leer
bueno, vamos a hacer lo que esté en el mejor interés del paciente, en el interés superior del paciente, ¿no? Lo que brinde mayores beneficios al paciente. Y en realidad en neonatología, esto por supuesto que es digamos, un estándar alto, y también es cierto que uno no debe dejar de atender a los intereses de los familiares directos, que van a ser quienes tienen que asumir el cuidado de este paciente en ese momento y en el futuro. Y es muy importante, en mi opinión por lo menos, que cuando uno empieza el proceso, porque no es dar un paso de un día para el otro, es un proceso de toma de decisiones donde se analiza la posibilidad de adecuación de cuidados, involucrar a todo el equipo, ¿no? Involucrar a todo el equipo que ha estado brindando atención a ese paciente y como decíamos recién, ver cuál es el contexto. Nosotros, a ver, es muy difícil, es un tema que es muy difícil de abordar, pero como decimos habitualmente, la peor decisión es la no tomada, ¿no? No tomar, mirar por otro lado y seguir sin pensar, tampoco es muy beneficioso ni para el paciente ni para la familia. Entonces, tomarse un tiempo, un espacio, este es un proceso, lleva tiempo para la familia, lleva tiempo para el equipo de salud, pero es importante tenerlo presente porque no es cuestión de adecuar cuidados por el temor o el riesgo de que sobreviva una persona con discapacidad. No se trata de eso en absoluto, sino que se trata de ver si la vida de ese paciente va a tener el mínimo de que la condición humana requiere, ¿no? Que es básicamente la posibilidad de relacionarse con los otros. Así que son muchísimos temas que se pueden abordar desde esta perspectiva. A mí me parece que para tomar esa decisión, por supuesto, hay que tener el mejor diagnóstico posible, fundamentalmente para tener un pronóstico bastante certero, o por lo menos alejarse de un grado alto de incertidumbre. Lo cual es muy difícil, pero que bueno, con estudios, con evolución clínica, como bien decían, con estudio de imágenes, con evolución, cómo se desarrolla en ciertas áreas, como por ejemplo esto de la alimentación, que es básico, también nos van a dar la pauta de sus posibilidades futuras. Pero bueno, cierro por ahora por acá, no sé, Guillermo, si te parece. No, perfecto, no, la idea es que, gracias Gonzalo, obviamente es gratificante estar hoy discutiendo esto, ya son 160 residentes o médicos o enfermeras y la verdad que llegamos a 200 y me parece que esto también sirve para sensibilizar, ¿no? Juan Pablo hizo un resumen espectacular de la encefalopatía neonatal, junto con Juan Pablo y todo un equipo y Silvia Fernández. Ahora, si sale todo bien, con Juan le podemos decir, el 1 de noviembre va a salir el manual de encefalopatía neonatal, la SAP lo va a sacar, vamos a tratar que sea, que sea un precio módico y accesible, y si no será en PDF, pero para que llegue a todos, y se abordan todos estos temas tan complejos como la encefalopatía neonatal, y la verdad que bueno, pero esta parte de la adecuación del esfuerzo terapéutico, el acceso a cuidados paliativos, cómo correr de adelante. Me parece que esto también es una deuda que tenemos pendiente los neonatólogos, que como vos sabés bien, con Paola vamos a ver si podemos abordar un poco mejor. Los cuidados paliativos en neonatología es un tema que todavía nos falta, y bueno, me parece que eso es lo que quería aportar. No sé, hay algunas preguntas ahí con respecto... Bueno, gracias, Gonza. Sí, hay preguntas, hay preguntas. Si quieren, de cosas. empezamos a leer un poco las preguntas, así le damos tiempo. Dale, sí. Gracias, Gonzalo. Para desarrollarlas, ¿sí? Gracias, Gonzalo. Por favor. Quiero agradecer, Gonzalo, que sí. El tiempo de las personas yo considero que es súper importante y vos siempre sos muy generoso con tu tiempo. Así que gracias. Sí, siempre es un placer escuchar. No, encantado, yo disfruto y los acompaño y me encanta participar. Muchas gracias. Bueno, Juan Guilla, acá hay una pregunta que habla del algoritmo de cómo tratar los episodios convulsivos, cuándo no responde al fenobarbital, levetiracetam, hasta qué dosis, y si no ceden, con qué medicación seguir. Dice que el algoritmo que distribuye Nación no es muy específico. ¿Hay alguna nueva recomendación? La pregunta. No sé.
Dale, Juan, dale tranquilo. No, a ver, el esquema nuestro, el esquema que hemos planteado en el grupo es similar a los que están al menos en el NICE y las guías americanas. La idea es empezar con fenobarbital hasta una dosis acumulada, después con levetiracetam, y después hay un esquema planteado de otras drogas que está descrito, ¿sí? No es que no está descrito tanto en el manual que va a salir como en los algoritmos, tanto para ir con benzodiazepinas como con drogas de más alto grado. Pero principalmente lo que puedo decir respecto a los esquemas anticonvulsivantes es que los eventos descritos con los chicos que tienen encefalopatía hipoxiquémica, salvo los que están en estatus y tienen otras enfermedades neurológicas orgánicas, generalmente ceden en algún momento y hasta algunos de los que son de menor cuantía se pueden hasta ir de alta tal vez sin el anticonvulsivante. A diferencia en otras épocas que los chicos se quedaban como 6 meses o un año con anticonvulsivantes y eso se ha modificado bastante. Pero el esquema de fenobarbital, levetiracetam, después se define la fenilatoína y después se pasa a benzodiazepinas. Y eso está redactado. Respecto a si no es claro el algoritmo del ministerio, bueno, será una apreciación personal, pero no sé, hemos trabajado mucho para que así lo sea y para que se pueda ir siguiendo como un camino, como hoy lo fuimos mirando y vimos un caso aleatorio que fue el que planteó la maternidad y uno pudo ver cómo se puede ir estabilizando y guiando la atención del paciente. Pero bueno, otro algoritmo que ese no hay actualmente, es el que hicimos junto con el ministerio, y es el mismo que va a estar distribuido dentro del libro del manual, ¿no? Que tiene mucha más información y que en algunos capítulos tiene mucha información porque es el primero y que queremos que esté bien especificada por qué cada cosa de la que se dice, ¿sí? Capaz que a veces es como que está o tiene demasiada información, pero bueno, los capítulos son 12 capítulos y son bastante complementarios. Sí, Juan, una cosa que quiero aclarar, vieron que el levetiracetam tiene un rango muy amplio de dosis, o sea, se puede llegar hasta dosis altísimas, eso no hay ningún inconveniente, pero se puede utilizar fenitoína también, pero lo que sí creo que hay que aclarar, muchas veces he escuchado que utilizan goteos de lorazepam, eso no está escrito en ningún lado, eventualmente el goteo que se utiliza es de midazolam, que sí hay goteos. Así que, pero muchas veces he escuchado que hay goteos del lorazepam, eso no tiene indicación. Así que, pero le digo que el algoritmo, como dice Juan, claramente es lo que está escrito. Sé que en algunas partes del país no se consigue fenobarbital y se puede empezar directamente con levetiracetam y la dosis es muy amplia. Así que quédense tranquilos. Y por eso está escrito como primero y segundo esquema. Es Exacto. decir, si el primero no puede ser cumplido tanto porque o no tengo la droga o porque tengo que pasar al segundo esquema, paso al segundo, ¿no? Directamente, por alguna de las dos cuestiones. Igualmente hay un capítulo que va a salir en el manual que es todo en neurología neonatal específicamente sobre esto y que aclara, creo que va a aclarar bastantes cuestiones de dudas, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que habla sobre qué opinión merece el albuminol, vitamina C y EPO. Está en el protocolo de investigación. No sé si quieren. Bueno, de EPO acaba de salir el estudio en New England Journal of Medicine, eso lo podemos subir ahora o cuando quieran, no hay ningún problema, que por ahora el estudio no demostró que tuviera resultados positivos de asociar EPO e hipotermia, ¿no? EPO, hipotermia con EPO, hipotermia sin EPO, demostró que no, los resultados no eran mejores, así que me parece que la eritropoyetina por ahora no. Hubo otros estudios del lopurinol, hubo estudios con gases y no han cambiado, así que por hoy es optimizar la hipotermia, que es muy importante, ¿no? Como decía Juan, la hipotermia bien hecha, ¿no? Tenemos veces que tenemos rangos altos y bajos y eso no es hipotermia. Está en hipotermia y cuando vas a ver los controles está en 32, 36, entonces eso me parece que es la optimización del tratamiento. Yo respecto a eso diría que el estudio que dijo Guillermo, como bien dijo, que es complementario a
a hipotermia y EPO, sí, nos dio que hay más beneficios, ¿sí? Hay otros estudios que están en seguimiento, por terminar, hay que verlos, como siempre. Se esperaba mucho de este estudio, es más, hay gente que se anticipó como hasta indicar un tratamiento, eso no está bien nunca, está bueno siempre ver. Seguramente eso sumará para que después haya una revisión sistemática y se puedan ver todos comparados, ¿sí? Pero por ahora parecería ser que no da beneficio sumarlo, ¿no? Pero yo insisto con lo que traté de comentar antes, capaz que no sé si fue muy claro, pero lo que sí está claro es que si uno no hace todas las fases bien, los resultados finales no son los que uno está buscando, no obtiene uno los resultados que teóricamente buscaría. Entonces, preocupémonos por ser lineales con todo el tratamiento, porque en hacer bien, en indicar los antibióticos correctamente si tengo que indicarlo, en que no pierda calor el paciente si no tiene que perderlo, en controlar su glucemia, en que tenga el aporte endovenoso adecuado y no tenga líquidos de más, en hacer un traslado seguro, en que no sumarle otra cosa que no tiene que tener, y seguramente el resultado final va a ser lo más cercano a lo esperado, ¿sí? Pero si no, es difícil que si uno no lo piensa de esa forma, como que uno es parte y es una hormiga más del proceso, es complicado. Si uno quiere ser el dios de todo, es complicado. Bueno, acá hay otra pregunta que habla de la adecuación del esfuerzo terapéutico. La pregunta es si incluye un comité de ética sí o sí para tomar o podría plantearse sin un comité la adecuación del esfuerzo. Yo puedo responder haciendo un breve comentario introductorio, porque me parece que también me parece a mí importante. Estamos hablando de zona de decisiones de incertidumbre, en área de incertidumbre pronóstica, pero también incertidumbre moral. No sabemos cuál de las conductas es la más correcta, la más adecuada. Continuar con terapia intensiva o suspender cuidados intensivos y permitir la muerte. Entonces, en esa zona, y esto es algo bastante reciente, me parece a mí, es importante reconocer que gente razonable puede estar en desacuerdo, es decir, no todos tenemos que estar de acuerdo. Lo importante es que las personas que piensan diferente fundamenten su posición sólidamente. Y entonces, en ese contexto, vemos cuál es la posición, los valores, los deseos de los padres y poder acompañar de esa manera aquel grupo que está, digamos, en sintonía con la posición de los padres. Digo, dicho esto, el tema del comité de ética siempre se plantea, bueno, cuando surge un conflicto, cuando estamos todos de acuerdo, en general no es necesario acudir a ningún comité de ética. Entonces uno dice, bueno, pero cuando hay conflicto vamos a ver que nos guíe o que nos oriente un comité de ética. Bueno, puede ser. Yo diría más que nada cuando hay dudas muy fuertes, porque diferencias es razonable que haya. Somos muchos en cuidados intensivos neonatales y sería extraordinario que todos pensemos iguales. Lo importante, insisto, que no sean opiniones caprichosas, sino fundamentadas. Entonces, cuando hay dudas digamos, sí, si surge, por supuesto, algún conflicto y no podemos actuar, no podemos dar el paso necesario para llevar adelante X conducta, en esas situaciones me parece a mí que la opinión, la reflexión en un comité de ética puede ayudar mucho a orientar los pasos a seguir. Sí, sumo pero no totalmente. siempre. No, por eso, suma cuando hay un dilema bioético, siempre el comité seguramente va a ayudar, y las veces que nosotros hemos participado y le avisamos a la familia que vamos a consultar el comité de bioética, porque eso es muy importante también, ¿no? O sea, la familia tiene que estar informada de que se va a consultar el comité de bioética, y en mi experiencia personal, en el comité de bioética del Sanatorio Finoquieto, hasta los hemos hecho participar y que ellos contaran lo que sienten, y después obviamente le hemos dado el informe para que lo tengan y lo lean. Así que es muy importante, o sea que la idea siempre, como dice Gonzalo, si estamos todos de acuerdo, pero ojo, una cosa importante que yo sabía que Gonzalo le iba a decir, pero puede ser que estemos de acuerdo los médicos, pero la enfermera no esté de acuerdo, o sea, todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces,
no solo los médicos. Y ahí es que escuchar y ver cuál es la opinión del equipo de enfermería, que son los que muchas veces son los que más están al lado del paciente, conocen más que nosotros, o sea que eso es muy importante y lo aprendemos con el camino. Yo por lo menos personalmente lo aprendí caminando y dándome cuenta que el equipo tiene que ser, ¿no? Muchas veces nos ponemos de acuerdo a todos los médicos y decimos, no, este chico me parece que lo mejor. ¿Y qué pasó con todo el equipo? Enfermería, los padres, los abuelos, o sea, hay muchas veces eso, ¿no, Gonzalo? Sí. Sí, no, eso es, desde ya me parece buenísimo que lo aclares, uno a veces lo da por sentado, pero está bueno reafirmarlo, sin duda, se acabó el paternalismo del grupo médico, me parece que eso debe ser parte de la prehistoria de la medicina, no, eso no es buena medicina. Yo destaco cómo en el grupo ahí en Salta, a partir de una petición de los padres, acompañaron y apoyaron, porque no sería raro en muchos lugares que se opusieran, Claro. eso nosotros no lo podemos hacer de ninguna manera, eso no lo hacemos acá. Entonces me parece muy bueno haberle dado lugar a los valores, a los deseos de los padres, haber reflexionado. Por supuesto que eso siempre tiene límites, hay padres que pueden pedir cosas, digamos, que no se pueden llevar adelante, pero si está dentro de lo permisible, de lo razonable, qué importante es darle lugar, por supuesto, a la familia, que son las que tienen la voz cantante en estas situaciones de tanta incertidumbre y de dificultad bioética en las decisiones, ¿no? Por eso se la llama zona, en inglés, de discreción parental. En realidad la traducción más adecuada parece ser zona de decisión parental informada, ¿no? Los padres son los que tienen la última voz en estas situaciones, siempre que estén bien informados. Y esto no quiere decir, y perdón, después corto, no quiere decir que los padres estén obligados a tomar la decisión. Tienen el derecho de tomar la decisión, pero no todos los padres están capacitados o pueden llevar adelante la toma de decisiones. Entonces es muy delicada ese proceso de toma de decisiones donde uno no quiere, no debe dejar el peso de semejante decisión en los padres y en la familia. Entonces uno cuenta con la responsabilidad del equipo tratante y también al mismo tiempo escuche lo que se llega es un acuerdo. Así que bueno, hay muchas posibilidades, los padres piden una cosa, piden otra, en fin, pero me parece que la palabra acuerdo termina siendo la que resume. Bueno. Guada, ¿puedo pasar un chivo antes de terminar? Bueno, sí, dale, Majo. Recordarle a todos y a todas, los que están presentes, que del 14 al 20 de noviembre conmemoramos la Semana de la Prematurez, este año con un lema que es el abrazo de la familia, una terapia poderosa, involucrando a los equipos a fomentar este contacto piel a piel, sobre todo desde la primera hora de vida, y que las familias no son visita en la NEO. Gracias por el chivo. Bueno, hay algunos comentarios que hablan de lo que es la inequidad, las dificultades de obtener resonador, neurólogo, hacer un seguimiento adecuado. Sí. Si les parece... Yo quería cerrar, claro, yo quiero cerrar. Primero agradecer la convocatoria. Segundo, agradecerle a la maternidad y a la residencia por el caso que presentaron, porque podíamos haber presentado un caso donde estuvimos hablando sobre el monitoreo de función cerebral, donde podíamos haber hablado de, no sé, de cualquier otra cosa, de esta amplia gama de temas que tenemos dentro de la encefalopatía, y sin embargo pudimos hablar de la importancia del seguimiento, pudimos hablar tocamos recién del neurólogo, hablamos sobre ética, y creo que fue muy importante, sobre bioética, perdón. Y hay que animarse a presentar a estos pacientes, y la verdad que se los súper agradezco, porque fue, creo yo, mucho más valioso que haber presentado otro, que podemos tener otro espacio para discutir. O para a pesar de haber sido un caso que no que tuvo algunos inconvenientes y exacto, permitió lo que podemos llamar en medicina en un caso totalmente prolijito, y parece que fue lo más podemos hablar de traslado, podemos hablar de distancias, podemos hablar de realidad argentina, ¿sí? que siempre decíamos, una vez me acuerdo que el doctor Bay me decía, no es lo mismo trasladar a un chico en verano, en enero, en Chaco por la ruta, que trasladado acá en la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca a Buenos Aires. No es lo mismo, es totalmente diferente. Y no por la ubicación, sino por el sector
digamos, del contexto ¿cómo es? Del clima, ¿no? Y eso modifica todo. Nosotros ponemos un equipo de hipotermia acá en Buenos Aires, cerca de una ventana, tenemos que tenemos que tener cuidado que eso no afecte la termorregulación. Imagino lo difícil que es trasladarlo en una ambulancia en unas condiciones que no son las mejores. Así que, Totalmente, nada, así yo que, súper agradecido. Gracias. Antonella, muchísimas gracias al Hospital Materno Infantil de Salta. Esto nos ha permitido trabajar el caso de distintos aspectos y con el plantel de expertos con el que contamos, así que gracias a Juan Pablo, Guillermo, Aldana, Majo, Gonzalo, por estar ahí también. Y estén atentos que en noviembre va a haber un nuevo encuentro de interresidencia, ya vamos a dar anuncios de la fecha y del tema con antelación para que todos estén atentos, y esperamos que tenga el nivel de convocatoria que ha tenido que hemos llegado a casi 210 personas que ingresaron, y gracias por el aguante, pues ya llevamos casi 2 horas de exposición y todavía somos un montón. Así que muchísimas gracias a todos, un placer enorme, y la verdad que todos muy entusiasmados por esto. Gracias a todos.